Hace 2 semanas compartí con ustedes un tema y les digo, lastimosamente, para algunos que les gusta siempre algo muy nuevo, el tema de este año es levantando nuestros topes. Todos nacimos con unos topes y el entorno en cual nos hemos desarrollado también ha aportado a esos topes en distintas áreas, pero todos fuimos creados con una memoria expansible, entre comillas, con la capacidad de crecer, de mejorar nuestras capacidades. David, por ejemplo, es un cantante, es maestro en canto lírico, pero él nació con la maduración de la voz que tiene. Él nació con algo básico, una voz básica, pero tuvo que pasar años y todavía entrena para poderse mantener en la posición en que está. Y llevó su voz a un nivel de maduración, de excelencia, a su oído, de modo tal que ahora es profesor de canto lírico, ahora es un maestro en música, porque llevó los topes con los cuales nació a otro nivel. Y hay unas habilidades muy humanas para crecer, para aumentar los topes, pero hay cosas que no vienen del hombre. Hay cosas que vienen de Cristo, de su Espíritu Santo cuando le rendimos nuestra vida. Y Él quiere que ampliemos esos topes, ampliemos esa expectativa. Es nuestro tema de hoy, levantando nuestra expectativa acerca de nuestro Padre Celestial y de su propósito en nosotros. Y quiero animarlos para que estemos abiertos a mejorar. No vamos a tener resultados mejores este año que los del año pasado si conservamos los mismos procedimientos. Si siempre los frijoles le quedan salados, pues tiene que regular la cantidad de sal hasta que descubra la medida correcta y le queden balanceados. Es obvio, si le vienen quedando duros los frijoles, necesita ponerlos a remojar tiempo suficiente y luego ponerlos a cocer en su proceso de cocción con el agua necesario y el tiempo necesario. Y no le van a quedar más duros, van a cambiar si cambia la fórmula. Pero ocurre lo mismo en las relaciones. Si usted tiene los mismos conflictos, pelea por lo mismo, se sulfura igualmente que el año pasado, no va a ocurrir. Tiene que aprender a gobernarse, tiene que desarrollar dominio propio por el Espíritu Santo. Tiene que aprender a darle honra al otro para que usted lo trate con respeto, aun cuando esté en un momento de confrontación. ¿Usted no ha notado que usted no se enoja con todo el mundo? Nuestro enojo depende mucho del nivel de respeto que tenemos al otro. Así que estratificamos nuestro dominio propio. ¿Por qué? Porque no hemos crecido en darle dignidad al otro. Hasta que usted recuerde que ese otro, por ofensivo, grosero y equivocado que esté, ese otro fue considerado por la economía divina desde antes de la fundación del mundo. Los errores que haya cometido contra usted, Cristo los pagó en la cruz. La demora es que Él se entere y reciba esa gracia y será limpio e inmaculado delante de Dios. Y estamos muchas veces aborreciendo a alguien que es merecedor de una gracia infinita e indescriptible, porque no le hemos otorgado la gracia. Así que este año vamos a crecer en la comprensión de la gracia y en la aplicación de esa gracia a nosotros, primeramente, porque no podemos amar al otro más que a sí mismos. Amarás a tu prójimo como a sí mismo. Si usted no se ama verdaderamente, no recibe ese amor, le va a costar mucho trabajo que ame al otro. ¿Por qué? Porque el mismo legalismo que se aplica a usted se lo va a aplicar al otro. ¿Cómo le parece que la Biblia afirma categóricamente muchas veces que el comportamiento nuestro no define el amor de Dios? Él nos ama aún en los peores errores, pero nos cuesta tratar bien al otro cuando está equivocado. Romanos capítulo 5, 8 solamente es una introducción, no es mi sermón de hoy. Pero esto es importante para entender hacia dónde me encamino este año, hacia dónde quiere Dios llevarnos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podríamos parafrasearlo en que siendo practicantes activos del pecado, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es maravilloso cuando uno mira en Génesis capítulo 3 versículo 15, la humanidad ha pecado toda, representada en nuestros padres Adán y Eva. El pecado es incompatible con la santidad de Dios, así que el hombre quedó separado de Dios eternamente, definitivamente. Porque de manera natural no hay compatibilidad entre la santidad de Dios y nuestro pecado. Pero Dios ofrece una solución, y no es un manual de comportamiento. No es un dogma eclesiástico de X o Y denominación. No es un mundo, no es un compendio de obligaciones. Nos ofrece una persona, la simiente de la mujer. ¿En quién tenemos que creer? ¿Con quién necesitamos tener intimidad? ¿De quién tenemos que ser llenos? Una persona. Y de la relación con Él surge la capacidad de obedecer todas las leyes del Antiguo Testamento. Son como 603 en el Antiguo Testamento y más de 125 en el Nuevo Testamento. Pero no se pueden cumplir sin una relación con Él. Así que este año es año para crecer en este tipo de cosas, en el amor a Cristo, en la comprensión de la palabra, en el amor hacia los demás, en el compromiso de servicio, en el fruto. Año para crecer. Amén. Yo compartí un sermón hace 15 días en la vida de Abraham y les mostré cómo Abraham recibió la bendición de ser padre a los 100 años cuando Dios quería bendecirlo desde muchacho. Y les mostré en Génesis capítulo 11, los versículos finales, luego Génesis capítulo 12, capítulo 15, 17, cómo él aplazó la obediencia vez tras vez. Él salió de su tierra, pero no era él el director del proyecto, era el papá el que estaba sacándolo. Y se quedó en una ciudad hasta que el padre murió. Y la palabra de Dios era: salga de su tierra y de su parentela, pero se llevó a un pariente. ¿A quién se llevó? ¿Y qué familiaridad tenía? Y él no tenía que llevarlo. La orden era de su parentela. Hasta que llega Dios y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. De ser íntegro, completo, integral. Y yo pondré mi pacto entre mí y ti. Y no lo hizo hasta que logró él a inclusive cambiar su nombre. Ya no más Abraham, príncipe enaltecido, más ahora Abraham, padre de otros, de multitudes. De ser enaltecido a vivir para levantar a otros hay un abismo. Dios no bendijo a Abraham como padre enaltecido, no. Le sacó punta hasta que entendió que tenía que vivir para engrandecer a otros, y entonces lo bendijo. Pero no fue perfecto nunca por sus obras como un merecedor, porque ya llegó a ser perfecto, entonces lo bendijo. No, le dio un pacto, le dio el pacto de la circuncisión. Y el pacto de la circuncisión nos habla del bautismo por la fe en Jesús el Cristo. Él debía llevar la marca en su carne y su descendencia en su carne de que le pertenece a Dios, y fue una tipología de Cristo. Nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, en Él, como un recorderis perpetuo que le pertenecemos a Él, que hemos muerto al pecado y vivimos para Cristo, y por su gracia somos sus sacerdotes y hemos resucitado para vivir para su gloria. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 14 dice: el amor de Cristo nos compunge, pensando esto, que si Cristo murió por todos, luego todos murieron.
Pero agrega, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esta partecita es la que se le ha olvidado a la iglesia, y por eso cada creyente continúa con su proyecto de vida muy orondo. Parte sin novedad, el proyecto de Cristo no me importa, no oro por eso, no doy lugar al Espíritu Santo para que se apropie de mis entrañas. Yo continúo con mi plan de hacer empresa, de hacer negocios, de conquistar, de construir mi reinito en el mundo, y el hacer discípulos se lo dejo a unos poquitos. En el mundo entero, menos del 1.7 de creyentes hace discípulos, cuando el mandamiento es para el 100% hacer discípulos. Pero Abraham lo entendió, que él nunca lograría por su esfuerzo cumplir con la perfección que Dios le pedía. Simplemente se circuncidó por la fe. Usted y yo tenemos que entender lo mismo. Nunca alcanzaremos la plenitud de la obediencia por nuestras obras. Es una justicia imputada por la fe en Cristo. Cristo hace en nosotros una circuncisión de nuestro corazón. Él quebranta nuestra carne, pero debemos disponernos para quebrantar esa carne. Debemos disponernos para caminar con Él y vivir una vida nueva por la fe en Jesús. Hoy día hay muchas cosas que se parecen al evangelio, pero que no son evangelio. Hace muchos años, allá en Estados Unidos surgió un grupo. Podían tener 4 o 5 o 6 mujeres, siempre y cuando las pudieran sostener, y le dieron la vuelta al mundo predicando que eso era viable y posible porque ellos tienen la capacidad, hinchados en conceptos. Y como esta, cualquier cantidad de doctrinas han salido por el mundo que no son el evangelio. El evangelio es el Verbo eterno, el creador de los cielos y la tierra. Se comprometió en hacerse hombre antes de formar al hombre en la tierra y venir a la tierra en forma humana como nuestro paladín, el único que siendo hombre es lo suficientemente justo ante Dios, absolutamente perfecto, para ofrecer un sacrificio redentivo o redentor para toda la humanidad. Y así como el pecado entró por un hombre, Adán, vino un postrer Adán, Jesús, que es espíritu vivificante a rescatarnos. Nadie se puede salvar por sus obras. Necesitamos quitarnos la ideita de los méritos. Nuestras obras son simplemente la expresión de nuestra nueva naturaleza, la expresión de la comisión digna que Él nos dio. Nuestras obras son el ejercicio del ministerio sacerdotal al cual Él nos llamó a cada uno. Nuestras obras son la expresión que Cristo mora en nosotros, pero no son aspectos para ganar la validación, la aprobación, la salvación ante Dios, solamente por la fe en Jesús. En el caso de Abraham dice claramente, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Fue su fe, creyó. Y Pablo lo entendió por iluminación y lo explicó clarito en Colosenses capítulo 2, usted lo puede leer, que él lo entendió y lo explicó, que ese bautismo es la fe en Jesucristo. Esa circuncisión equivale al bautismo, que debe producirse en nuestro ser al arrepentirnos y al confiar en nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Esto es algo que me tocaba hacerlo. Vamos a ir a nuestro sermón de hoy. Y quiero recordarles, nuestro Padre siempre ha tenido planes de una generosidad inimaginada para nosotros, sus hijos. La tarea del adversario ha sido impedir que ese bien llegue a nosotros, para así mantenernos en frustración y quejanza. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y robar y destruir. ¿Sí? Hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este pasaje nos ubica en una tensión. Dios bendiciéndonos en abundancia, y es de mirar desde el libro de Génesis, cuando Dios coloca al hombre en el huerto,
dice que lo rodeó de todo bien. Inclusive había piedras preciosas y oro de Ofir. Y habían ríos. ¿Quién recuerda el nombre de los ríos? ¿El Éufrates? Ajá. Eran los dos ríos, o el Pisón, es el mismo Tigris. Está allí en la medialuna fértil, la zona más fértil de la tierra. Allí estaba el hombre, rodeado de todo beneficio. Muy protegido en un lugar de Edén. Sin embargo, también estaba el adversario buscando recuperar el lugar que le correspondía, porque él en Edén, en el huerto, estuvo su trono por un tiempo, pero él se rebeló y perdió su trono. Y como el trono se lo dieron a Adán y a la humanidad, entonces él estuvo muy, muy molesto. Entonces, en esta tensión tenemos que renovarnos. Ahora, cuando hablamos de subir los topes, permítame, le cuento una historia. Hace unos años hicieron un ensayo con pulgas y lo han hecho con distintos animales. Usted coge un pececito que esté en una burbujita. Después de estar allí unos meses, lo lleva al agua y lo suelta, que esté libre en una laguna. El animalito no nada de forma horizontal. Él va a seguir nadando de manera circular, porque esos fueron los topes al cual fue sometido el acondicionamiento. Una pulguita natural puede alzar, según dicen los que han medido, 600 veces su estatura. Así que si mide 1 milímetro, puede saltar 600 milímetros. Pero si alguien lo mete, y fue el ensayo que les contaba, en un frasquito que apenas mide 3 veces su estatura, medio centímetro, la pulguita va a saltar vez tras vez tras vez, se va a topar contra la tapa y establece un tope. Y ella misma no puede saltar más. Cuando usted la suelte, va a saltar esos 3 milímetros, teniendo el potencial para saltar 600 veces, salta el equivalente a 3. Así que nosotros hemos sido acondicionados a una manera de fe, a una manera de creer. ¿Cuántos creen que un elefante podría arrancar un poste de la luz? Su fuerza es suficiente. Pero de pequeñito lo gobiernan mentalmente y lo amarran a una estaquita pequeña. Y toda la vida él cree que esa es su estaca y se sujeta a esa atadura. Un animal que tiene, ¿cuántos kilos pesa un elefante? Con una capacidad de fuerza impresionante. Pero no puede. ¿Por qué? Porque fue acondicionado para gobernarse con esa estaca. Nosotros tenemos una serie de límites que hemos adquirido en la fe, porque no hemos mirado en la palabra, porque no hemos mirado lo que Dios quiere hacer. Y yo quiero instar tu espíritu, tu actitud, tu voluntad, para que este año te proyectes a subir todos los topes conforme a la palabra del Señor. Nosotros somos llamados a ser santos. Lo normal es que tenemos el Espíritu en nosotros, el carácter que brote sea el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, dominio propio. Eso es lo normal en Cristo. Pero ¿qué hemos dicho? Eso es Jesús, que era santo, pero yo. Entonces nos concedemos unas libertades conductuales que están por debajo del estándar que Dios nos capacitó para vivir. Nos concedemos unas libertades para vivir una vida de un carácter irresponsable. Pero yo creo que eso se nos está acabando. Dios nos va a ayudar a subir los topes, no solamente en las bendiciones. Bueno, el carácter es una bendición. Definitivamente poder recibir la transformación del carácter es una herencia tan grande que enriquece a todos los que nos rodean. El mejor regalo que le podemos dar a la esposa o al esposo es un carácter en Cristo, o a los hijos, o a los discípulos, a cualquier persona. El mejor regalo es ese. De lo personal, el abrazo santo, la sonrisa sincera, la corrección oportuna, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia es lo mejor. Muy bien.
Mateo capítulo 7 en adelante, lea conmigo, desde el versículo 7, dice la escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Tomo este pasaje porque Dios quiere levantar nuestra expectativa respecto de nuestro Padre Celestial. Este texto dice que Él quiere darnos buenas cosas. ¿Quieres ponerte tu mano en el pechito? Es decir, mi Padre me quiere dar buenas cosas. Por favor, vuelva y dígalo. Mi Padre me quiere dar buenas cosas. Convéncete, mi Padre me quiere dar buenas cosas. Algunas personas, cuando van a comprar, compran lo más barato. Y está bien comprar lo más barato cuando nuestra condición financiera es esa. Entonces compro lo mejor que puedo con lo que tengo. Es un sistema económico perfecto. Pero si usted tiene el dinero para comprarse algo bueno, pero no lo anhela, no lo desea, usted no se está tratando conforme a lo que Dios quiere para su vida. Yo le garantizo que el ambiente de su hogar que Dios quiere para usted es un ambiente de paz, de respeto, de apoyo mutuo, de cariño, de calidez. Se lo puedo prometer. Y si usted se contenta con un carácter nefasto que deteriora ese ambiente, está viviendo por debajo del plan de Dios. Y Dios quiere que usted suba sus topes. Entonces, lo primero es levantar la expectativa. ¿Qué dice? Nosotros, siendo malos, tratamos con amor a los hijos. Algunos padres quizás sean la excepción, un poquito egoístas quizás. La verdad, yo he conocido muchos padres y conozco este auditorio, y hasta donde sé, ustedes son unos muy buenos padres. Se quitan el pan de la boca por compartirlo con sus hijos. Se sacrifican, dejan de comprar, dejan de estudiar, dejan de pagar una buena universidad por pagarle una buena universidad a sus hijos. Han crucificado su proyecto de vida por ayudar a los otros. Pero si ustedes, siendo malos, hacen eso, también sabemos dar buenos regalos, obsequios a nuestros hijos. Yo recuerdo, bueno, no voy a citar ese ejemplo, pero recuerdo muchos casos donde he visto a padres esforzarse por comprarle algo muy bueno a sus hijos. Somos generosos con nuestros hijos, y me gusta mucho una historia que escuché alguna vez del pastor Joel Osteen, y es que había un niño colgado de un árbol en el patio, cayéndose. Se subió a bajar mangos y quedó colgando del árbol y llamó: ¡papá! ¡Ayuda! ¡Socorro! Entonces el papá sale y lo mira y ve que el niño está colgando y se va a caer. Yo le pregunto: ¿quién de ustedes como papá dice: oh, amor, y llama a la esposa, ¿cómo se ha portado Carlitos esta semana, el último mes? Porque dependiendo de cómo se haya portado, ¿lo dejamos caer o lo ayudamos? ¿Quién de ustedes haría eso? ¿Ah? ¿Y quién de ustedes se olvida de si el muchacho ha sido muérgano y corre y lo recibe y le impida lastimarse? Levanten la mano a los que harían algo bueno por el hijo. No por méritos, porque en su espíritu no están los méritos, pero le otorgamos a Dios que Él nos deja caer del árbol porque nos hemos portado mal. Es una actitud denigrante, un concepto erróneo acerca de Dios. ¿Sí? Es erróneo. Dios, tu Padre, no es mejor que tú, y Él no te va a tratar por tus méritos. Él te trata de acuerdo a su corazón. ¿Cuántos quieren en esta hora darle un aplauso a Dios por su corazón? Es muy diferente
Así que usted necesita entender, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Óigame bien, los que son conformistas y no les importa mejorar su nivel, Dios los deja. Algunos quieren vivir en pecado, no se arrepienten, no piden perdón, siguen en su pecado, tendrán su recompensa por su elección. Nuestra labor, ¿cuál es? Orar por ellos, que sean iluminados, ser diferentes, predicar el evangelio, convocarlos para que cambien la actitud. Pero algunos no van a cambiar ni predicándoles. Yo les conté la historia de Ana. Ana fue por lo menos 23 años al templo, siendo estéril. Y estaba contenta. Mi marido me quiere, me da doble pechuga a mí que a la otra, y estoy feliz. Pero un día dijo, naranjas, esto no funciona. No. Hay un Dios que me quiere dar hijos y le puede reivindicar haciéndome madre. ¿Y cuándo saben que Dios la reivindicó y la hizo mamá? Porque ella decidió subir los topes de fe, subió la expectativa respecto de Dios. Si usted quiere resignarse y continuar donde está, está bien. Pero si quiere aprender a orar, yo lo animo. Dios puede cambiar su realidad. La que hoy lo humilla, el tope que hoy lo limita, Dios lo quiere cambiar. Solamente que usted decida pedir, orar, depender. Por eso el texto dice claramente, pedid y se os dará. Hay que pedir. Y no solamente se le pide a Dios, hay que saber pedir. Por allá cantó un cantante ranchero hace muchos años, dicen que al que poco pide, poco hay que irle dando. Algunos se ríen porque lo han escuchado, porque es prehistoria para muchos. También decía mi abuelo, el que no llora, hay que pedir. Hubo un grupo de personas que trabajó sin sueldo por 430 años a un pueblo muy famoso y muy grande, de mucho poder. Y cuando fueron sacados de ese contexto, Dios les dijo, pídanle a sus opresores que los bendigan. Y ellos fueron y tocaron puertas y ese día despojaron a la nación opresora. Ellos le dieron, mire, tome el oro, tome las vasijas, tome todo, pero váyanse rápido. Así que fueron muy ricos, salieron muy enriquecidos, cobraron salario de 400 años con primas, vacaciones y con todo junto, porque aprendieron al principio bíblico y es pedir. Hay que saber pedir. Usted va a aprender a pedir. Algunos son tan orgullosos que no piden nada. Yo fui de esos orgullosos, más tonto que orgulloso. Muchas veces estaba sin pasaje a kilómetros de distancia y me decirle a alguien, oiga, señora o señor, ¿me podría bendecir con dinero para un pasaje? No lo pedí. Y estoy seguro que mucha gente me hubiera querido bendecir con el pasaje. Una vez salí de un lugar donde estaba pastoreando y a la salida había una familia y yo los saludé, ¿cómo están? Entonces me soltaron así como un refrán de esos bien evangélicos, algo así como bendecido y en victoria, reteniendo la corona, y gloria a Dios, aleluya. Están tan sobrados que toca pedirles que oren por mí. Atendí no sé cuántas cosas, atendí otro servicio, otro culto, porque había varios servicios en ese lugar. Luego tomé el vehículo y recorrí, yo creo, en vehículo unos 30 minutos bien andados. O sea, ya me han pasado más de 2 horas y media, 3 horas de esa escena. Y los encontré a él y a la familia, vivían coloraditos, con los niños. Yo dije, ellos se vinieron caminando desde la iglesia. Lo entendí clarito. Les faltó la vulnerabilidad para decirme, pastor, estamos contentos en Cristo, pero no tenemos pasaje para regresar a la casa. Qué fácil hubiera sido para mí recoger, o yo mismo les facilito, o recojo dinero entre 3 o 4 hermanos y les doy para el almuerzo y para el pasaje. Pero no, el ego nos impide pedir. Pedir. Deja el orgullo. Dios te hizo para que aprendas a depender también del amor del otro, y también te hizo un instrumento de amor para que seas provisión de parte de Dios para otros.
¿Cuántos están abiertos a bendecir a alguien que necesita algo? Levanten la mano. Todos. Todos. ¿Y por qué entonces nos sobra orgullo, nos sobra tontera para pedirle a alguien que nos ayude cuando tenemos una necesidad? Es absurdo. Tienes que aprender a pedir. Es la palabra de Dios. No solamente a Dios, también al ser humano. No le pidas a los ángeles, ni a los arcángeles, ni a los querubines, ni a los santos, ni a la bendita Virgen María, porque ellos no son el instrumento para pedirle. Solamente pedimos a nuestro Padre y, si es posible, a nuestros hermanos. Pero le puedo decir, si es necesario, pero muchas veces yo le he pedido hasta a los inconversos y Dios me va bendecido. Inconversos, pero Dios es mi Padre y Él lo hace. Muy bien. Entonces, número 1, desarrolle dependencia de Dios. Desarrolle dependencia de Dios. Aprenda a pedir. Pedid y se os dará. Luego dice: llamad y se os abrirá. ¿Qué más dice? Buscad y hallaréis, perdón. Buscar y hallaréis. Estos últimos 2 puntos hablan de gestión. 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 Hay que gestionar soluciones. Hay que buscar soluciones. Aquí muchas personas se paralizan porque no tienen experiencia en gestión. Hay cosas que solamente se aprenden haciendo. Hablaba con un grupo de niños anoche y les daba esta lección. Les dije: mira, si tú sacaste solamente en tu materia un 4,7, pero soñabas con el 5, y para ti es frustrante un 4,7 y quieres el 5, corre a tu profesor. Dile: profe, tengo 4,7, pero no estoy contento con esa nota. El profe se va a reír y va a decir: pero caramba, es una nota casi perfecta, pero no lo es. Yo quiero el 5. ¿Me puede colocar un trabajo adicional? ¿Me puede dar la oportunidad de un supletorio? ¿Me concede, por favor, la oportunidad de mejorar mi nota? Es que no estoy conforme con ese nivel. Y el profe le coloca un trabajo y lo hace perfecto. Estoy seguro que el profe, por la energía del niño, por las ganas de él, le tome los 3 puntos. Ahí tiene el 5 que usted quería. ¿Por qué? Porque aprendió a gestionar. Hay que aprender a gestionar. En la parte empresarial, en todo tenemos que aprender a gestionar. Dios ha dicho que Él irá delante de nosotros y que abrirá puertas, y que las puertas no se cerrarán, que Él va a quebrantar cerrojos de bronce y de hierro, los va a hacer pedazos. Donde muchos encuentran que no se puede, Él quiere abrirte la puerta a ti, porque eres su hijo, si dependes de Él y gestionas una solución. Dios quiere cambiar el entorno de tu vida, pero no repitas los procedimientos del año pasado. Tienes que hacer cosas nuevas. Dios quiere, está contigo y que está invitando a hacer cosas nuevas para avanzar. ¿Aló? Siento que algunos están despertando y están pensando en hacer empresa. No lo digo emocionalmente. En este instante sentí en mi espíritu claramente que el espíritu de personas se está despertando para hacer empresa. Así fuerte en mi espíritu. Levanten la mano a la persona que soñó en este momento: yo creo que Dios me puede dar una empresa, me puede dar una idea. Eso es. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego por estas personas y pido que sea un hecho, que el espíritu de tus hijos se despierte para gestionar soluciones diferentes y que sean grandemente prósperas para tu honra y gloria. Amén. Amén. En Lucas capítulo 11, en el versículo 12, voy a tomar el mismo pasaje pero en otro contexto, ya no de Mateo sino de Lucas. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues ninguno. O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Ninguno. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Menos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial
dará el Espíritu de santidad o el Espíritu Santo. Algunos confunden, creen que el Espíritu Santo es una experiencia de temblar y de caer. Él sí puede hacernos temblar y caer, y nos puede revolcar y nos puede bautizar en fuego. Pero el Espíritu Santo viene para producir la mente de Cristo, el corazón de Cristo, la santidad, la pureza de Dios en nosotros. Es el don más importante, la vida de Cristo. Buscamos al Espíritu Santo no para una experiencia solamente, sino para ser como Él. La experiencia del Espíritu Santo debe producir una transformación en nosotros. Y también hay espíritu de verdad en la Biblia. Y también hay espíritu de fuego en la Biblia, para nosotros, su iglesia. Y no estoy hablando de doctrinas exóticas. Así que pedir el Espíritu Santo es, ¿qué es el Espíritu Santo? Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios quiere venir a hacer de ti un templo. Dios quiere mostrarse a través tuyo, que en ti y en mí habite el amor, la compasión, la santidad, la justicia, la rectitud, la pureza, la generosidad de Dios y también su poder y su autoridad. Pero estamos interesados en viajes. Estamos interesados en un cuerpo fitness. Estamos interesados en una hoja de vida que sea muy productiva, en adquirir la ceca y la meca de la literatura, del arte, de la música, no sé, todo el conocimiento. Inclusive ahora de la comodidad, irnos a vivir bien bueno a una veredita de buen clima, con una finca que sea autosostenible. Es lo que la gente sueña hoy día. Pero ¿quién está soñando con ser lleno del Espíritu Santo? Como el máximo tesoro. Por eso cuando este hermano Marco Witt comenzó a cantar y compuso una canción, porque todo lo que hay, ¿cómo se dice? Necesita ser cambiado, Señor. ¿Qué más dice? Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, repítalo esto bien fuerte. Esa frase le trajo el éxito a Marco Witt. Cantó algo que está en el corazón de Dios. Y millones de hombres hemos cantado, hemos orado, diciéndole: Dios, yo necesito de ti. Una de las peticiones más importantes que un ser humano puede hacer es decirle a Jesús: todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Mi nivel de obediencia, mi nivel de fe, mi nivel de percepción, mi nivel de respeto hacia los demás, mi conexión con tu palabra. Todo mi ser necesita de ti. Y Él dice que Él nos dará su Espíritu Santo. La palabra bautismo es la palabra sumergir, remojar. Tiene que ver con coger una seda que no tiene color, sumergirla en una tinta que es raíz de un árbol y dejarla el tiempo suficiente hasta que tome el color de esa tinta. Así que toditica, no hay una fibra de la seda que permanezca con su color original, o sea, su sin color, sino que toda va a ser saturada por el color de aquella tinta donde está la raíz de púrpura. Y de esta palabra viene la palabra bautismo. Él quiere sumergirte en su espíritu hasta que no quede pensamiento, ni sentimiento, ni reacción, ni palabra, nada que no esté lleno de Él. Nada que no esté lleno de Él. Él quiere llenarte para que Él sea manifiesto a través tuyo, que tú eres el cuerpo de Él, y a través mío, por supuesto. Diciendo que Él nos dará buenas cosas. ¿Qué mejor cosa puede existir en el universo que el mismo dueño, creador, sustentador, juez del universo? Y Él quiere venir a llenarte
pero es tu anhelo. Tienes que subir tus estándares, tienes que subir tus topes. No te puedes conformar con una religión histórica. No te puedes conformar con una experiencia hace 20 años, quizás hace 20 o 30, lo buscaste, tuviste un primer amor y estuviste lleno de él, pero eso fue hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando fui bautizado en amor, según Romanos capítulo 5. Y yo quería pasar hasta los postes, literal. Yo iba a la calle y regresaba. Y yo estaba llorando a gritos de angustia por cada persona que yo veía, porque no conocían a Cristo. Y cada ser humano me hacía gemir, suplicando que viniera el reino de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu. La iglesia no va a cambiar su mentalidad. No vas a cambiar tu mentalidad. No vas a cambiar tu actitud hacia los demás mientras no seas lleno del Espíritu Santo. Él quiere llenarte de Él. Y entonces hablar de misiones será fácil. Hablar de compromiso, de entrega será fácil. Van a entender por qué yo critico el neoliberalismo como sistema político. No critico a las personas que lo ejecutan. Son seres humanos en sus concepciones. Pero es muy contrario al amor de Dios. Es muy contrario a la compasión, a la entrega, al compartir los recursos que el Espíritu Santo pone en nosotros. Oí que alguien escribió un libro, se lo dedicó a un amigo y se llamaba El pecado de morirse rico. Lo estuve buscando y no encontré vestigios del libro. Dije, ¿será que no existe? Solamente existió en el comentario, pero debiéramos escribir un libro acerca de esto. Hay hambre en la tierra. Esta mañana oraste por todos los afectados por las inundaciones en Córdoba, en La Mojana, en San Jorge, en San Marcos. Miles de personas perdieron su cosecha. Algunos tenían deudas con el banco. Se murieron sus ganados en muchos casos. No alcanzaron a sacarlos, se inundaron. Otros los sacaron a tiempo, pero ¿a dónde los llevan si sus tierras están inundadas? Se ahogó el sorgo, se ahogó todas las sementeras. El agua tapa los árboles de aguacate. ¿Qué queda? Y nuestro corazón de creyentes, somos sacerdotes a favor de ellos. Podemos hincarnos ante Dios porque el Espíritu Santo nos impele a eso. Decir, Padre, ten compasión de mi congénere. Ten compasión de mis vecinos de tal lugar. Pero el Chocó vive esto cada año. También en el Meta, en el Bichada. La Guajira es por falta de agua. Ahí están inundados de arena, de sed, de sequedad, de otras cosas terribles. Pero estos que hoy están percibiendo estas sensibilidades, las va a causar el Espíritu Santo en nosotros. Hay unos ejemplos muy bonitos. Hay un hombre llamado Elías en la Biblia, el gran campeón, ¿sí? Oró para que se detuviera la lluvia por 3 años y medio y no llovió. Después oró para que lloviera y volvió a llover. Oró para que descendiera fuego sobre el sacrificio, recuerdan, ¿no? Trajo unas piedras, hizo una zanja en derredor, colocó madera bajo el altar y colocó un animal muerto despedazado. Luego llenó eso con mucho agua y oró a Dios delante de los profetas de Baal. Quiero demostrarles que hay un Dios que no es Baal. Y cayó fuego del Espíritu Santo. Lo hizo y eso fue tan profundo el fuego que las piedras fueron quemadas, el agua fue lamida, el sacrificio fue quemado y luego fueron atrapados los profetas de Baal y él los degolló toditos. Y hubo victoria. Tremendo, ¿verdad? Pero también resucitó al hijo de una mujer y también multiplicó la harina de una viuda y el aceite.
y luego fue alimentado por un ángel y caminó 40 días y 40 noches. Y el último milagro que hizo fue que detuvo las aguas del río, ¿no? Cuando iba a ser recogido, tomó su manto y golpeó el agua. Adoró a Dios y se abrió el río y pasó por la arena. Hay un Dios, el gran gigante. Pero antes de morir, Dios le dio una lección. Dios, mira, tú tienes unos topes excelentes, pero voy a mostrarte que los topes pueden subir. Entonces Dios llamó a un hombre llamado Eliseo, ¿sí? Y dice que en el capítulo, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea, yo creo en un Dios ilimitado. Mira, tú eres el campeón, Elías. Eres el mejor. No he oído ninguno. Pero yo creo que Dios puede hacer por mí el doble, a través de mí el doble. Él tenía unos topes diferentes. Y Dios, dura cosa has pedido. ¿Sabe qué ocurrió? Él pasó y acompañó. O sea, cuando Elías abrió el mar, el río lo detuvo, con él pasó también Eliseo. Y Eliseo no parpadeó, sino que lo vio irse. Y se le cayó el manto a Elías. Y él cogió el manto y se devolvió y golpeó el río y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? El último milagro que hizo Elías fue el primero que hizo Eliseo. Y así comenzó una campaña para hacer el doble de milagros. ¿Por qué? Porque él creyó en los topes más altos. Por favor, quita los límites. ¿Cuántos saben que Dios es el dueño del oro y de la plata? No, si abres una fundación, un proyecto que nazca del corazón de Cristo, yo te puedo garantizar que la plata está en él y que van a venir todos los recursos humanos, técnicos, legales para hacer esa obra. Solamente hay que creerlo. Pero debemos subir nuestros topes. Y Dios quiere subir esos topes. ¿Recuerdan a otro hombre que subió los topes? Se llama David. Su papá lo llamó detrás de las ovejas, le empacó unos quesos y un poco de comida y dijo: vaya a sus hermanos que están en guerra. Y cuando él llegó a la guerra, al campo de guerra, encontró que sus hermanos estaban muy aborisconcholados, muy atemorizados. Saúl, que era muy grande, como 2 metros de alto, también estaba atemorizado porque ve un gigante como de 3 metros y medio, y él con 6 dedos en cada mano. Era un gigante, un coloso entrenado para pelear. Decía: deme un hombre que se enfrente contra mí. No peleen todos, solamente uno. Si me vence, todos seremos sus siervos, pero si yo los venzo, ustedes serán mis siervos. Y estaban allí en esta situación tan terrible. Y David llegó y escuchó cómo ese hombre hablaba así, cómo se atrevía, y a él se le subió la bilirrubina. Digo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Él no miraba a Israel como un grupito de chiquiticos enanitos de 1,60 como yo. No. Dice: estos tienen el respaldo divino. Sus topes habían subido hacía mucho rato. Él tenía un respeto por el pueblo de Dios. Él tenía un respeto por la familia de Dios. Y me temo que tú tienes que también subir el respeto por el pueblo de Dios. A las hijas del pueblo de Dios se les mira y se les trata con honor, con respeto. A los hijos también. En casa nos miramos como lo que somos. Somos sacerdocio santo. Somos la congregación de los primogénitos. Somos hijos del Dios Altísimo. Él nos oye. Sus ángeles están con nosotros cuidando nuestro sueño. Tenemos un sello y un respaldo divino. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Y tenemos que respetarnos. Ese furor en David fue llevado al rey. Dice: por ahí un chiquitín que se las cree de bravucón, que este no es nada, esto es mucho miel para saborearlo con el dedo. Yo: tráiganmelo. Y, ¿tú crees que puedes enfrentar a ese gigante? Yo: claro. Pero ¿de dónde? Tú eres un pastor. Dice: sí, yo soy pastor. Yo soy pastor de oveja, ya de 4 patas. Pero mire, cuando viene contra mí el oso o el león, Jehová los entrega con mi mano.
y yo los mato y hago asado de oso o de león. No tengo problema. Por eso tengo brazos fuertes con mucha proteína allá en el monte. Mantengo comiendo leones y mantengo comiendo osos. Entonces dice, bueno, ya que usted lo dice, vaya y que Dios esté con usted. Y sin embargo le colocó el manto, la armadura militar. Y cuando se la coloca e intenta caminar, eso pesa demasiado. No. Mi rey, yo con esto no doy. Yo voy a ir, pero a mi modo. Yo sé cómo es que Dios me ha capacitado. David ya había subido los topes previamente. La intimidad con Dios. Escúcheme por favor. David era un adorador. David era un hombre de intimidad en el secreto con Dios. Nuestro entendimiento solamente se renueva cuando tenemos una vida íntima con Él. Él conoció a Dios en la intimidad. Usted no va a crecer en la fe viendo todos los partidos de fútbol o de boxeo o todos lo que usted vea, lo que usted acostumbre. Usted necesita estar con Él y con la palabra para poder tener una visión diferente. Así que si vamos a subir los topes, vamos a cambiar nuestra agenda. No vas a poder subir los topes con tu misma agenda del año pasado. Prioridad, odres los viernes, los ayunos. Que no quiero venir a odres porque allá no oran como yo oro. No venga a odres, pero métase ese tiempo en su casa con Dios. Entonces se quitó esta armadura y cogió 5 piedras del arroyo y con su honda y con su varita, su callado, y lo ve venir Goliat sin armas y sin nada. Usted me estás tratando como a un perro que vienes con un palo. Y David le dijo, menos que un perro. Usted viene a mí con espada, con lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cogió una piedra, la meció sobre su cabecita y se la tiró y se la colocó, dicen los historiadores, en el único sitio vulnerable que había, en medio de los ojos. En su casco había un espacio libre. Allí colocó la piedra. El tamaño y la fuerza la colocó Dios. Y cayó redondito. Y él fue y cogió la espada de Goliat. Y nos enseña un principio. Algunos no quieren usar cosas seculares, porque eso es pecado. Mire, la espada de Goliat que atemorizaba en manos de Goliat fue la que le cortó la cabeza al gigante. Hay que usar los recursos que nos da Dios. Aunque los hayan usado los incrédulos, vamos a usarlos nosotros para ganar el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto tiempo le llevo diciendo? Mire, en diciembre haga un pesebre. En diciembre haga un pesebre. Prepare su casa. Invite a los vecinos, a los niños. Predique de Cristo con los elementos bíblicos. Comparta de Jesús. Le garantizo que cuando llegue Navidad habrá ganado familias enteras. Use la internet. ¿Para qué? No para distraerse. No entre a ver TikTok, todos los TikTok que publica todo el mundo sin Dios. Cree TikToks, haga cosas para Cristo, hágalos. Usted es creativo, inteligente, joven, tiene una mente diferente de la mía. Yo vengo de la era de piedra. Nací en el 65. En mi época no había televisión. En mi época no había vehículos. Caminábamos en mulos, caminábamos por el campo en otra forma diferente. Nuestra mentalidad está muy quedada para ese tiempo. Pero usted que la tiene fresca, úsela. Denle un aplauso a Dios, hombre. Lo merece. David había subido los topes. Después de eso, lo invito para que lea la Biblia. Se puso de moda matar gigantes. ¿Es en serio? ¿Usted cree que David mató, fue el que más mató gigantes? No, fue el que menos mató solamente uno. Pero mire los colaboradores de él. Lo invito, lea la Biblia. Se puso de moda matar gigantes. Cada uno quería matar un oso. Cada uno quería matar leones. Cada uno quería, ¿por qué? Porque descubrieron que el que mató a los osos no fue David, fue Dios a través de David. El que mató al gigante no fue David,
fue Dios a través de David. Solamente somos instrumentos. ¿Quién transforma a la gente a través nuestro? Cristo. ¿Quién los sana? Cristo. ¿Quién los libera? Cristo. ¿Quién los consuela? Cristo. ¿Quién sustenta los ministerios? Cristo. Él es el Dios, el autor de la vida, y Él está con nosotros. ¿Estamos subiendo los topes? Espero que sí subamos los topes de fe. ¿Qué dice luego? Dice la Biblia, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca llama, y el que llama le es abierto. Muy bien, yo creo que por hoy dejemos los topes ahí y vamos a orar con la expectativa que Dios está produciendo en nuestra. Voy a pedirle un favor, permanezcan sentados. ¿Quiénes deben ponerse de pie? Solamente el que anhela subir sus topes.